Muy bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar la sesión. Vamos a resolver el ejercicio 3 que tiene que ver con el manejo de algunas fórmulas, algunas fórmulas. Para eso nos han pedido que copiemos una tabla. Yo voy a copiar los datos de la tabla al Excel que ustedes pueden observar en la pantalla, de tal manera de que no tengamos no perdamos mucho tiempo. De esa manera vamos a venir acá, vamos a dar, pegar ahí, luego nos falta la parte de aquí abajo, ya está, vamos a pegar ahí. ¿Y qué más nos falta? Nos falta el precio unitario y la compensación. Entonces vamos a buscar el precio unitario que vamos a copiar, que esto está en el ejercicio. Yo solamente lo estoy copiando. Acá, estoy pegando. Aquí vamos a cambiar. Ya. Y la compensación. La compensación que es 5%. Eso lo podemos escribir. Compensación 5%. Ya está. Entonces, esto es más o menos lo que nos pide que hagamos. Vamos a recordar así rapidito, para poner todos los bordes, podríamos utilizar esta opción, todos los bordes, o podríamos usar más bordes como lo hemos visto. Voy a utilizar todos los bordes. Eh, a las personas que están ingresando recién, les pido que me tengan paciencia, me pillan cuando estoy haciendo alguna explicación y tardo un poco en hacerlos ingresar. Luego, ¿qué más? Habíamos visto, ok, esto vamos a alargar un poquito para que se pueda ver. Enero, febrero, marzo, ya está. Ahora, lo que su compañera preguntaba era sobre darle el formato al número para que sea una moneda. Nosotros habíamos dicho, nos vamos a ir al bloque número de la pestaña inicio de la cinta de opciones. En este bloque número, lo que nosotros habíamos dicho, vamos a hacer clic en la flechita, vamos a escoger moneda, puede ser número, puede ser moneda, número de decimales y el símbolo. Aquí en el símbolo van a ver el símbolo de todas las monedas que están instaladas por defecto, como parte de esto se jala del sistema operativo. Ahí tienen todas, pero nosotros nos vamos a quedar con esta, que es bolivianos, y le vamos a dar a aceptar, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos. También estos son textos. Luego esto es, seleccionamos las celdas y le hemos puesto un relleno, ¿no? Algún relleno, que es lo que hemos hecho. Ok. Ya, entonces tenemos la tabla. Vamos a guardar el libro con el nombre ejercicio 3. Entonces vamos a tener ejercicio 3. Para guardar eso yo voy a venir en la parte aquí. No estoy guardando como libro, en este caso estoy guardando en una misma hoja. Aquí vamos a poner ejercicio 3. Enter. Ya ustedes lo tienen que guardar con el nombre del libro. Aquí arriba, ejercicio 3, para que lo puedan ver. Ok. Ya ahora me dice en B6 una fórmula que sume las unidades vendidas del artículo a lo largo del trimestre. Entonces me tengo que ir a la fila B6. Entonces, en B6, para aplicar una fórmula, yo voy a escribir primero igual, que me dice que estoy escribiendo una fórmula, y a continuación voy a seleccionar las celdas correspondientes a las unidades vendidas, eh, que es esto, más la celda B4, esto, más la celda B5. Es esto.
19, ¿no? Y en B8 voy a utilizar una fórmula que multiplique el total de unidades vendidas por el precio unitario. Entonces me voy a ir a B8, aquí está, B8, columna B, fila 8. En B8 me dice que haga el producto de qué? De total de unidades vendidas, lo que acabamos de sumar, por el precio unitario. Entonces voy a agarrar igual para indicar que es una fórmula. Dice el total de unidades vendidas, B8, B6, el resultado que está en la columna B, fila 6, la celda B6, por el precio unitario, ya está, igual, y tenemos el importe, ¿no? El importe. Luego, en la celda B10, una fórmula que calcule el importe de la compensación concedida por la venta de un artículo. ¿Eso qué quiere decir? Que me voy a posicionar en B10. Por defecto siempre voy a utilizar el 5% para todos los cálculos. Entonces, voy a decir, esto es igual para ingresar la fórmula al valor que he obtenido en B8, que es esto, ¿no? Es por el total de ventas de un artículo, yo le quiero hacer su compensación, entonces tendría que poner el 5%, ya lo voy a escoger, 5%. Pero este es un valor fijo, que no va a decoser si yo copio la fórmula. Este es un valor que tiene que ver con valores absolutos, valores relativos. Entonces, voy a poner, esto tiene que ver con lo siguiente. Si yo utilizara solo B8, es unas referencias relativa. ¿Por qué? Porque va a cambiar cada vez que yo copie la celda. Si yo copio esta fórmula a la siguiente, ya no va a ser B8, va a ser C8. Copio la siguiente, va a ser D8. Copio la siguiente, va a ser E8. Por eso es unas referencias relativas. En cambio, si yo voy a poner aquí pesos, B, pesos 9, esta es una referencia absoluta. ¿Por qué es absoluta? Porque el 5% no va a cambiar. Este 5% no va a decoser, porque aquí no hay otro 5%, sino va a ser el resultado de C8 por este 5%, el resultado de 9 por este 5%. Como esto no decose, no cambia si yo voy a copiar, por eso estoy poniendo pesos, porque es una referencia absoluta. Entonces, una vez que he hecho eso, presiono igual y ese es el valor que se obtiene. Entonces, cuando nosotros copiamos la fórmula, la referencia también va a cambiar. Por ejemplo, acá, la suma. Aquí está sumando la celda B3, B4, B5. Si yo me acerco, buscamos el más en la parte inferior derecha. Si yo me acerco aquí, ya va a sumar los valores correspondientes a la columna C, a la columna D, a la columna E, a la columna F, a la columna B. Ya he copiado las fórmulas. Lo vamos a centrar para que ustedes puedan observarlo mejor. Entonces, aquí es 2 más 5, 7 más 1, 8. ¿Qué ha pasado? Cuando he copiado, ya no ha mantenido los valores de las celdas B3, B4, B5, sino ahora es C3, C4, C5. Eso se llama referencia relativa. ¿Por qué? Porque va cambiando en función de las celdas. Aquí he utilizado D, aquí he utilizado E, aquí he utilizado F, aquí he utilizado G. Lo mismo va a ocurrir con esta fórmula del importe, que multiplica el total de unidades por el precio unitario. Yo voy a irme a la esquina inferior derecha y voy a copiar la fórmula como hemos aprendido. Ya está. Aquí, ¿qué estaba multiplicando en esta?
estaba multiplicando B6 por B7. Aquí, C6 por C7. Aquí, D6 por D7. ¿Por qué? Porque es diferencia relativa. Eso va cambiando, eso quiere decir con relativo que cambie. En cambio, con absoluto no va a cambiar. Vean, cuando yo copie esto, se va a referir siempre a este 5%. Voy a cambiar, estoy copiando, y ahí están los valores. Vean, aquí que estoy multiplicando este valor, este precio que he conseguido, por el 5%, por lo que está en B. C, por lo que está en B. Aquí, D, por lo que está en B. Aquí, E, E, por lo que está en B. Por eso estamos utilizando una referencia absoluta, porque no cambia. Eso es lo que nos interesa hacer y para eso es uno de los ejemplos en que se usa las referencias absolutas. Si yo quiero cambiar de una referencia relativa en absoluta, solamente la selecciono y pulso la tecla F4. Entonces, ya con eso hemos copiado los resultados, eh, son los que deberíamos ver en el ejercicio que nos han pedido. ¿Alguna otra configuración particular? No tiene. Vamos ahora a resolver el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dice que queremos calcular ingresos obtenidos por la venta de 3 productos a 4 de nuestros clientes. Entonces, para eso vamos a utilizar una tabla. Yo voy a cambiar esa tabla. Déjenme ver. Entonces, esta es la tabla que vamos a copiar. Vamos a copiar y la vamos a copiar acá. Ya. Aquí y le voy a dar pegar. Esto es lo que tenemos. Yo si quiero un poquito lo voy a ampliar esta columna. Sí. Una pregunta, la parte para presentar las prácticas, ¿había que presentar la 1, la 2 y la 3 al mismo tiempo? No, en diferentes archivos. Yo lo estoy haciendo en el mismo archivo, en el mismo libro, para no estar abriendo y cerrando cada vez, nada más. Sí, para enviar eran las tres actividades, ¿verdad? ¿O era Sí, solo la única? la primera actividad solo es el ejercicio 1 y 2 que hemos Ah, resuelto la anterior semana. La segunda actividad es el ejercicio 3, 4 y 5 que lo estamos resolviendo esta semana. Y ah, se ha publicado ya el 5, el 6 y el 7. Recuerda, cada semana se van publicando nuevos ejercicios, nuevas actividades en el blog. ¿No ve? Hasta que yo les diga. ya, licencié, me estoy equivocando ya. Ya, está Sí, bien, no, no gracias. te preocupes. Si todavía no hemos cerrado, es decir, tú ahorita puedes ir a revisar y como no se ha cerrado, puedes terminar cuál no has hecho, ¿no ve? Sí, Lizen, gracias. Listo, listo. Ya, entonces, tenemos esta tabla que nos pide que copiemos del ejercicio. Eh, para que entre de esta forma, hemos dicho, se hace ajustar texto. Vamos a escribir. Cuando el texto es más grande del tamaño de la celda, le decimos ajustar texto y es de la manera en que aparece. Eh, y es como está aquí. Esta es la tabla original que nos piden que hagamos en, en en, en el ejercicio 4. Ahora, nos dan ciertos valores. Nos dicen, la chompa volar vale 64.50, el blue jeans vaquero vale 134.50. Entonces, nos dice que pongamos el precio unitario de esas compras. Entonces, eso nosotros lo vamos a poner acá. Estoy En lugar de transcribir, estoy escribiendo, ya saben, esto es un número, eh, por ejemplo, así. ¿Cómo yo convierto este número en moneda?
puedo escoger directamente del bloque número, moneda, o puedo irme a la flechita aquí abajo, del bloque número, escoger moneda y decirle 2 decimales, verificar el símbolo y aceptar, como yo prefiera, ¿no? Ese es el precio unitario que eh, nos da el ejercicio. Ahora, ¿qué más me dice el ejercicio? El ejercicio me dice, introduce la tabla de arriba en el rango de celdas A2 a E6. Entonces, eso quiere decir que voy a ir de A2 a E6. Eso ya hemos hecho. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Eh, Luego, vamos a llamarle, dice, referencias mixtas a la hoja, simplemente para poner un nombre a la hoja, porque el libro es el ejercicio 6. Vamos a seleccionar la tabla y la vamos a copiar al rango A10, E14. Entonces, vamos a copiar la tabla, esta tabla. Le voy a decir copiar, aquí la opción copiar, o botón derecho copiar, y me dice que vaya al rango de celdas de A10 a E14. Entonces yo me voy a ir al rango de celdas desde A10 hasta E14. Ahí está, desde A10 hasta E14. Y le voy a dar pegar. Para mantener el valor, le voy a dar pegar manteniendo el formato de origen. Esta opción que está aquí, que la utilizo siempre para mantener el formato de origen. Vuelvo a repetir, le voy a dar pegar manteniendo el formato de origen, esta opción de aquí. Ya está. Eso me pide y me dice borrando de la copia las unidades vendidas. Entonces yo voy a borrar de la copia todas las unidades vendidas. Voy a borrar esto. Ya está. ¿Qué más me dice el ejercicio? Estamos siguiendo el ejercicio. En la celda A8, aquí está, precio unitario y los valores que les había mencionado. En la celda B11 vamos a escribir las fórmulas. Ahora sí, vamos a ir escribiendo las fórmulas que me piden. En la celda B11 voy a escribir la fórmula B3 por B pesos 8. Para escribir una fórmula, escribo esto es igual. Puedo seleccionar la celda, así, B3, o puedo escribirla, como voy a hacer a continuación. Voy a poner por, y aquí voy a poner B pesos, está, B pesos 8. Estoy multiplicando el valor de esta chompa por el precio unitario y presiono Enter. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora voy a copiar esta fórmula en el rango de celdas C11, E11. Entonces tengo C11 hasta E11. Para copiar, ¿qué voy a hacer? Voy a poner esto que está en cruz y lo voy a copiar como hemos aprendido a copiar. En este caso, esta es una referencia mixta. No es ni relativa ni absoluta. Hace referencia a valores que pueden cambiar. Ahora, con eso estamos haciendo un resultado. Ahora, luego les voy a explicar un poquito más al detalle. Luego me dice, en el rango B11, E11, en el rango B11, E11, ese es el rango. Vamos a copiar su contenido arrastrando al rango B14, E14. Vamos a copiar esto al rango desde el B12 hasta el B14, a este rango. Y listo.
así, arrastrando. ¿Cómo hacemos eso? Si se han olvidado, simplemente nos posicionamos en la parte inferior izquierda, en la parte inferior derecha, en la parte inferior derecha de la selección o de la celda, del rango de celdas o de la celda, y encontramos el signo más y arrastramos presionando el botón izquierdo del mouse hacia abajo. ¿Ya? Eh, Cada precio unitario está en una columna distinta, por lo que creemos que al copiar la fórmula que hemos dicho de la multiplicación de B3 por B8 a las demás columnas, la columna de referencia, la columna B8, vaya cambiando también. Por eso le dejamos sin pesos. Eh, Ahora, ¿pero qué queremos? Queremos que esta no cambie. Esta no va a cambiar. Para esta está cambiando. Para cada columna está cambiando. En cambio, para cada fila, toda esta no tiene que cambiar. Por eso estamos utilizando esta referencia mixta. Vean, ahí se está manteniendo B8. Vean qué está haciendo. Vamos a poner. Vuelvo a repetir. Para esta va a cambiar el precio unitario para cada fila. Cambia. Para cada fila. Por eso estamos utilizando esta referencia que se llama mixta. No es ni absoluta ni relativa. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque tiene que mantenerse esta, se tiene que mantener para las otras filas. Vean, ¿esta qué es? Esta es B8, C8, D8, E8. Vean aquí, se tiene que multiplicar por esa, por E8. Aquí, por D8. Aquí, por C8. ¿Pero qué ha cambiado? La fila de aquí arriba. Ya no estoy en la primera fila, ya no estoy en la fila 3. Ahora estoy en la fila 5. Eso está cambiando. Así es como funciona una referencia relativa. En estos casos se utilizan referencias relativas. ¿Para qué utilizamos referencias absolutas, referencias relativas o referencias mixtas, como este caso? ¿Para qué? Para hacer el trabajo más sencillo. En lugar de estar copiando fórmula por fórmula, haciendo nuevamente la fórmula, esto se ha simplificado, lo hemos hecho así de rápido. ¿No es cierto? ¿Qué es lo único que tenemos que considerar? Siempre hay que pensar qué es lo que no se mueve, como en el ejercicio 3. Si esto es lo que no se mueve, entonces en nuestra fórmula va a ser una referencia absoluta. Ahora, aquí, ¿qué no se mueve? Toda esta fila no se mueve, ya no es solo una celda. Cuando es toda una fila, entonces vamos a utilizar referencia mixta. Para cada uno voy a utilizar pesos, B pesos 8, C pesos 8, D pesos 8, E pesos 8. Toda esta es la que no se mueve. Entonces, cuando yo copie, todas estas van a ser la misma. Todas van a ser B8, C8, D8, E8. Y eso hemos comprobado. E8, D8, C8. ¿Qué está cambiando? Está multiplicando esta fila que se va a mover. A la siguiente me va a multiplicar esta otra fila, la fila 5. Aquí está. A la siguiente va a cambiar esto, la fila 6. Toda la fila 6 cambia. Entonces, toda la fila 6. B6, C6, el primero. Pero se mantiene esta fila. Entonces, para eso es útil utilizar referencias absolutas, referencias relativas. Y en este caso, referencias mixtas. ¿Cuándo utilizamos referencias absolutas? Cuando hay algo que no se mueve. En este caso, ¿cuándo utilizamos referencias mixtas? Cuando ya no es una celda, sino es un conjunto de celdas, es un rango de celdas, las que no se van a mover. En ese caso utilizamos referencias mixtas. Es útil, es súper útil cuando queremos copiar. Han visto que cuando hemos copiado, rápidamente hemos cambiado.
rápidamente se ha copiado y rápidamente hemos encontrado las fórmulas para las siguientes. Ahora vamos a hacer alguna pregunta. Preguntas, preguntas. Ok. Entonces, vamos a hacer, ahora, a veces, este es el ejercicio. Acá para que no nos olvidemos. Aquí ustedes, ¿qué les piden? Que hagan un libro que se llama Ejercicio 4 y aquí le pongan referencias mixtas, ¿no ven? Eso les piden. Entonces aquí ponen referencias mixtas, ¿no ven? Simplemente es el nombre. Yo lo estoy poniendo porque estoy utilizando un solo libro para hacer todos los ejercicios. Este es el ejercicio 4. Ya. Ahora, vamos a hacer el ejercicio 5. Para el ejercicio 5 vamos a aprender a utilizar funciones. A veces las fórmulas nos sirven con unas cuantas filas o columnas, pero a veces tenemos varias filas, varias columnas. Entonces, lo que necesitamos es varios datos, hacer ejercicios con varios datos. Entonces, yo voy a tener lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Me dice que copie las siguientes tablas. Entonces, yo voy a copiar las siguientes tablas. Vamos a copiar esta tabla. Luego me pide que copie esta otra. Ya está. Eso es lo que me pide que haga. Entonces, yo tengo eso. ¿De acuerdo? ¿Qué me pide el ejercicio? El ejercicio me dice, deseamos conocer los días de baja totales causados por cada trabajador en el semestre. Hay que sumar los días de baja por mes en cada departamento y total del semestre en cada departamento. Total del semestre en 2 departamentos. Luego hay que hallar el promedio de días de baja de los trabajadores del departamento de ventas. Mes por mes en cada departamento, a lo largo del semestre en cada departamento y a lo largo del semestre en los 2 departamentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a introducir los datos del departamento 1 en el rango A2, como hemos hecho, y en el rango A11 a 15. Entonces, esto es lo que hemos hecho. Esto vamos a alargar un poquito para que se pueda ver mejor. Ya está. Ahora vamos a situarnos en la celda H4. Nos vamos a ir a la celda H4. Ahí está. Estos creo que no había que copiar todavía. Vamos a utilizar. ¿Ya? Vamos a estar en la celda H4. Vamos a activar la pestaña de fórmulas de la cinta de opciones. Nos vamos a ir a fórmulas. Hay diferentes formas, estamos haciendo una de ellas. En fórmulas, vamos a hacer clic en el botón autosuma, que es este que está aquí. Ya está. Y vean cómo una línea intermitente va a rodear el rango de cifras a la izquierda que queremos sumar. Me dice desde la celda B4 hasta la celda G4. Desde aquí hasta aquí. ¿Es lo que quiero sumar? Sí, eso es lo que quiero sumar. Entonces vamos a presionar Enter. Vamos a presionar Enter. Vamos a volver a hacer autosuma. Ahí está. Presionamos Enter. Y vamos a analizar esa fórmula. Siempre para utilizar fórmulas o funciones tenemos el signo igual por delante, ahí está. El nombre de la función en mayúsculas que es suma, esta.
y dentro de los paréntesis el rango de celdas en que se va a operar la función. Ese es el argumento de la función. Las funciones pueden tener varios argumentos, rangos de celdas, condiciones. Entonces, esta estructura quiere decir que la vamos a repetir en la mayoría de las funciones, estos argumentos. Como les digo, puede ser un rango de celdas, incluso podemos poner una fórmula o una función, podemos poner un texto, una cifra que se introduce por teclado, etc. Vamos a copiar esta función a las demás celdas, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a, para copiar mediante arrastre, sin cambiar el formato de las celdas inferiores, vamos a arrastrar con el botón derecho y vamos a rellenar sin formato. Entonces, vamos a venirnos aquí. En lugar de arrastrar con el botón izquierdo, ahora lo voy a arrastrar con el botón derecho, porque es una fórmula la que quiero copiar. Voy a saltar y le voy a decir rellenar sin formato. Vean que ahí está sumando el siguiente rango de B5 a G5. En este caso, de B6 a G6. ¿De acuerdo? Entonces, es lo mismo que copiar. Encontramos el signo más, pero ya no presionamos el botón izquierdo y arrastramos. En este caso, presionamos el botón derecho y arrastramos. Y le decimos rellenar sin formato. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, en las celdas A7 y A16, en las celdas A7 y A16, A7, vamos a buscar las celdas A7 y A16, ahí en estas dos. Ahora, podemos hacer lo mismo acá, solamente para practicar. Presiono, me posiciono en esta celda, busco fórmulas, autosuma, presiono por defecto, me está sumando todo esto que está aquí, yo puedo seleccionar otro valor, presiono Enter para copiar, hallo más, botón derecho, jalo, rellenar sin formato, ahí está, ya. Ahora me dice en las celdas, el ejercicio me dice en las celdas A7 ya de 16, escribe suma de bajas. Entonces, me dice que escriba suma de bajas. Aquí y aquí. Suma de bajas. Por defecto está tomando el formato de la celda anterior. En B7 y B16, en B7 y B16 vamos a usar la función suma, también para calcular el total de bajas por mes. Entonces, nosotros vamos a hacer, aquí voy a utilizar la autosuma, aquí está, para calcular por mes, presiono Enter, ¿no es cierto? Entonces, puedo copiar de la forma tradicional, ya está, y lo vamos a centrar. Entonces, nosotros estamos obteniendo los valores por mes y por semestre, que es estos totales, ¿no? Que es lo que me pide. Entonces, ahora vamos a utilizar la función promedio. Puedo hacer lo mismo para aquí abajo, en suma de bajas. Me voy a ir a fórmulas, autosuma, está seleccionando estas tres columnas, presiono Enter, ya está. Puedo centrar, voy a copiar a las otras columnas, ahí está, listo. Ahora, para la función promedio, en A8 y A17 voy a escribir promedio de bajas. Aquí en A8, promedio de bajas, en A8, en A17,
promedio de bajas. ¿Está? Vamos a usar en este caso el asistente para funciones, que es otra forma de hacerlo. Entonces nos vamos a presionar, nos vamos a venir acá a la celda B8. En la celda B8 voy a utilizar el asistente, voy a presionar este botón que está aquí, que es el asistente, y aquí voy a usar, aquí aparecen las últimas que he usado, pero también puedo buscar por alguna categoría. Esta. Y promedio está en las funciones estadísticas. En las funciones estadísticas voy a buscar la que dice promedio, la que empieza con P, presiono P, se va a las P y aquí está promedio. Aquí abajo me dice una descripción de cómo funciona, qué es lo que necesita. Aquí me dice devuelve el promedio, media aritmética de los argumentos. Pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Entonces, le doy aceptar y me aparece otra ventana. En esta ventana me está pidiendo que yo ingrese los argumentos de la función, es decir, de dónde a dónde va a promediar esto. Yo le digo, quiero que promedie de las celdas B4 a la B6. Puedo escribirlas directamente o puedo seleccionarlas. Ven, voy a seleccionar de la B4 a la B6. De la B4 a la B6. Puedo escribirlas o puedo seleccionarlas con el puntero del mouse. ¿Ven? Entonces, esos son los argumentos de esta función. Abajo aparece el resultado. Aquí está, ese es el resultado del promedio. Y yo voy a, este es el resultado del promedio, entonces yo le voy a dar aceptar. Ya está. Podemos hacer lo mismo con los otros meses, solamente para practicar. Aquí abajo voy a utilizar el asistente, hace que aparezca el igual. En lugar de utilizar estadísticas, puedo irme a la que dice usadas recientemente. Ahí está promedio que he usado recientemente. Le doy a aceptar. El rango ahora para mí va a ser de B13 a B16, B15. Ya está. ¿Sí o no? Este es el resultado. Aceptar. Eh, y podemos hacer lo mismo o copiar. Ahí está. Listo. Y lo mismo aquí abajo. Ya está. Entonces, lo que además luego me pide es que ponga el total bajas semestre y el promedio bajas semestre en las celdas A20 y A21. Entonces me voy a ir a 20. Vamos a poner total bajas semestre. Y me dice que ponga en la 21 promedio bajas semestre. Promedio bajas semestre. Ya está. Entonces esto parece muy cortito, lo vamos a ampliar. Ya está. Y para eso vamos a utilizar las funciones suma, el total de las bajas causadas, el promedio de las bajas causadas. Entonces, para eso, lo que yo quiero es que haya la suma de dos celdas. Entonces, para hacer la suma de dos celdas, utilizando suma, yo me voy a posicionar aquí, que es el total de bajas. Quiero sumar 16 más 7. Entonces,
En este caso es súper facilito, le voy a poner autosuma y le voy a decir, quiero esta, presiono control más esta. Suma de bajas de este mes. Y presiono enter. 16 más 7, 23. Eso le estoy pidiendo. ¿De acuerdo? Eso es lo que le estoy pidiendo. Y voy a copiar esto a las otras celdas. Ya está. Entonces, ahora, ¿qué necesito? Necesito el promedio. El promedio. Ese promedio también va a ser de 2 celdas. De las celdas que... Entonces yo voy a buscar... Ahora, ¿dónde puedo encontrar promedio? También lo puedo encontrar aquí. Promedio. Yo quiero el promedio de 2 celdas. De esta, presiono control y esta otra. Y presiono enter. Ahí está. Quiero copiar. Posiciono en la parte inferior derecha. Y lo copio. Ya está. Eso es lo que me pide. Ustedes les dan el formato. Este es el ejercicio. Ejercicio 5. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con eso habríamos resuelto los 3 ejercicios para esta semana. ¿Alguna pregunta? Licen, ¿podría mostrar el promedio baja semestre? ¿Con qué datos lo ha hecho, por favor? Ya. El promedio baja semestre se supone que es el promedio de estos dos, de la suma de bajas, de estas dos. De la celda que está en B7 y la celda que está B16. B7, B16. Con esos dos lo he hecho. Gracias, Licen. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, estoy deteniendo la grabación.